La teoría de los quebrantos de las expectativas es formulada por Judy Burgon y en ella establece la influencia del comportamiento de las personas en el ámbito de la comunicación no verbal. Burgon defiende que hay cambios inesperados de la distancia entre comunicadores y deja de ser una amenaza a medida que la conversación fluya. El tema central de la teoría de los quebrantos es que todas las personas tienen expectativas de cómo debe llevarse a cabo una interacción. Estas expectativas incluyen comportamientos como la distancia física durante la interacción, la expresión facial, el ritmo discursivo, el volumen de la voz, el contacto visual, la inclinación del cuerpo, el tacto y muchos otros. En gran medida las personas no están conscientes de estas expectativas hasta que son violadas o quebrantadas. La interacción humana está regida por expectativas. La expectativa no es un deseo ni una alerta, sino una predicción. Mentalmente procesamos el contexto, que son las normas culturales que se presentan en diferentes situaciones, el tipo de relación, que son la similitud, la familiaridad, aficiones y los estatus relativos. Y por último, las características del comunicador, que vienen siendo la edad, el sexo, lugar de nacimiento, apariencia física, personalidad y estilo de comunicación. El estudio del uso que una persona le da al espacio se llama proximática. La proximática abarca la manera en que las personas utilizan el espacio en sus conversaciones, así como las percepciones sobre el uso que los otros dan al espacio. La teoría de los quebrantos de las expectativas de Burgon se basó en el trabajo del antropólogo Edward Hall. Hall aseguró que existen 4 zonas proximáticas: íntima, personal, social y pública. Cada una se utiliza por razones diferentes. Distancia íntima. En esta zona se incluyen los comportamientos que se dan en una distancia de entre 0 y 30 centímetros. Destaca que aquí se encuentran comportamientos que van desde tocarse hasta ser capaz de ver los rasgos faciales de una persona. Distancia personal. En esta zona se incluyen los comportamientos que se dan en un área que va de los 30 centímetros a 1.20 metros. La distancia personal comprende desde estar tan cerca como para tomar la mano del otro hasta tener al otro a la distancia de un brazo. Distancia pública. La zona más allá de 3.50 metros se considera la distancia pública, la cual se reserva a conversaciones formales, por ejemplo, la conversación entre un alumno y profesor durante la clase. Distancia social. Se usa para interactuar con las personas a las cuales no une una relación de amistad. Por ejemplo, el chofer de un taxi, el médico, la recepcionista del consultorio, etc. Esta distancia será aproximadamente de 1.20 metros de distancia. Territorialidad. La territorialidad es la propiedad personal de un área o de un objeto. Los territorios primarios señalan un campo de dominio exclusivo del público, por ejemplo, un taller. Los territorios secundarios señalan algún tipo de conexión personal con un área o un objeto. Los territorios públicos no suponen cercanía e incluyen todas aquellas áreas abiertas a todos, por ejemplo, la playa, los parques, cines y transportes públicos. La territorialidad está frecuentemente acompañada por la prevención y la reacción. Los humanos demarcan su territorio en 4 formas básicas: marcas, etiquetas, despliegues ofensivos, actitud agresiva y mando. Presupuestos de la teoría de los quebrantos. Primer presupuesto. La interacción humana está dirigida por expectativas. Factores que influyen a las expectativas: personalidad, edad, aspecto y reputación. Factores relacionales: la diferencia de estatus, niveles de atracción. Y los factores contextuales son el ambiente, las normas y la cultura. Segundo presupuesto, las expectativas sobre el comportamiento humano son aprendidas de acuerdo a su cultura general. Y por último, el tercer presupuesto, las evaluaciones de la desviación están medidas por el valor de recompensa del comunicador. La teoría de los quebrantos se centra específicamente en la comunicación no verbal. Demuestra la importancia de los mensajes no verbales y del procesamiento de la información. Su valor descansa en su alcance y sus límites. Es clara, es precisa y es coherente.
En mi parecer, la teoría de los quebrantos de las expectativas nos enseña cómo comportarnos y cómo expresarnos dependiendo del tipo de gente con el que estemos. Saber a qué distancia estar para no quebrantar precisamente eso, las expectativas para tener una buena relación comunicativa.